Días. Le damos la bienvenida otra mañana más aquí en Punto de Gracia en Harlingen, Texas. Mi nombre es Pastor Roberto Candelario y estamos aquí para continuar con nuestro estudio de todos los domingos. Así que un fuerte abrazo a todos los que nos están sintonizando en su casa. Gracias por estar aquí en esta mañana, en el día de hoy. Y vamos a entrar al estudio de la palabra. El tema que quiero compartirles hoy se llama ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En dónde hemos puesto nuestra fe? Yo creo que hoy he estado orando y voy a compartirles como si yo no les fuera a compartir otra vez. Esto fue una convicción que el Espíritu Santo de Dios puso en mi corazón. Cada vez que compartas mi evangelio, no lo tomes por seguro que mañana lo vas a poder compartir otra vez. Y me ha confrontado mucho en los últimos meses que me he retirado acerca de cómo he estado llevando el mensaje del evangelio. Hoy voy a compartir unas cosas que puede que algunas no las comprenda. Y puede que en otras no estés de acuerdo del todo. Pero antes que llegues a una conclusión rápida, hazte una pregunta y mantén esa pregunta en tu mente. Si lo que te estoy diciendo es verdad. Si lo que te voy a compartir en esta mañana es verdad. Y si es verdad, podemos llegar a una conclusión de que tenemos que adaptar nuestras vidas a esa verdad. Amén. Les voy a pedir que me acompañen en oración. Padre, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por estar aquí en este lugar con nosotros. Padre, tú sabes que somos débiles, Señor. Y que no podemos hacer nada sin ti. Ayúdame a predicar claramente tu palabra hoy. Para que tu pueblo tenga un deseo ardiente de vivir para tu gloria, Señor, de estar cada vez más cerca de ti. Padre Santo, mueve nuestros corazones, corrige nuestros corazones, Señor. Esta es tu iglesia. Trabaja en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos mientras estemos mirando tu palabra en este tiempo a encontrar la verdad que tú quieres implantar en nuestros corazones, Señor. Y que podamos empezar una vida para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, perdónanos y gracias por tus misericordias, Señor. Gracias por en este día permitirnos conocerte un poco mejor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Así que antes de empezar, ¿cuántos la están pasando bien? ¿Cuántos han pasado un buen fin de semana, verdad? Hemos pasado un buen fin de semana, tuvimos un retiro de matrimonio, pero en estos días he estado pensando en nosotros, en todos nosotros, y me pongo a pensar, la vida te está saliendo como tú quieres. Estamos mirando un cristianismo hoy día que vemos el favor de Dios porque hacemos lo que queremos y todo es bienvenido. Muchos de nosotros yo no sé si ustedes hacen metas en sus matrimonios o hacemos metas a largo plazo, otras a cortito plazo, ¿verdad? Pero para algunas hacemos dieta, para otras ahorramos dinero. Yo le pregunto a veces a las personas dónde te ves en 5 años, ¿verdad? En un ahorro, te compro una casa, etc. Pero ¿dónde tú crees que tú vas a estar en 100 o 200 años? Porque hay una realidad que tenemos que comprender y hay una verdad. Que muchas personas que están escuchando este mensaje hoy van a estar en el infierno. Porque esto no se trata de venir aquí los domingos, de vestirnos bien pensemos, lo que te estoy diciendo es verdad. Profesan a Cristo como su Salvador. Dios te ama y Cristo es la solución. Se ponen t-shirts, te regalan una cosita, un tratado.
pero van a pasar una eternidad en el infierno. Y me puedes decir, pero pastor, ¿por qué me estás diciendo esto esta mañana? Yo lo que vine fue para escuchar que Dios me ama. No te estoy condenando. Te quiero hablar una verdad, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Hoy vemos el cristianismo y estamos viendo un cristianismo y vemos que es una mayoría. Hay un grupo bien grande de personas. En donde quiera tú ves un pescadito en un carro, venden algo, si sales a la calle ves mucho, está lleno. Pero se basa más en una cultura sin Dios que en la palabra de Dios, este cristianismo moderno, porque no es cristianismo. La gente está siendo engañada porque una vez en su vida rezaron una oración. Y se creen que van para el cielo porque repitieron esa oración. Y luego cuando llegan a la congregación que lo invitaron y repitieron la oración, llegan a la congregación y empiezan a ver a los líderes o los hermanos más mayores y dicen, pero aquí yo encajo. Porque ellos profesan conocer a Cristo también y que llevan más tiempo que otra persona conociendo al Señor. Pero ellos viven igual de mundanos que vive el mundo. Hacen lo que les da la gana en el nombre de Jesús. Y se comparan a sí mismos cuando llegan nuevos, se comparan con estos supuestos creyentes que llevan ya mucho tiempo y como nos parecemos, aquí encaje. Yo estoy bien aquí. Nada les perturba el corazón. Piensa, yo pues como soy igual que la mayoría de los hermanos que andan por ahí, de los supuestos hermanos, ¿verdad? Pues yo creo que yo estoy bien. Pero si miramos bien la realidad, están viendo cosas que no deben de ver en internet. Se ríen de las cosas que Dios odia, pero yo soy cristiano. Me gusta vestirme de una forma que yo pueda atraer la atención del sexo opuesto, pero yo soy cristiano. Quiero llamar la atención de todo el mundo en la calle, pero yo soy creyente. ¿Por qué? Porque yo recé una oración hace 15 años atrás. Yo he visto personas o iglesias que caminan como el mundo, hablan como el mundo, les encanta la música del mundo, aman tanto al mundo, pero ellos profesan ser cristianos. Porque confiaron en una oración que hicieron hace 20 años atrás. Y yo quiero que sepamos que una de las mayores herejías de la iglesia evangélica esta moderna que hay, que si oras y le pides a Cristo que venga a tu corazón, Él va a entrar. Que definitivamente Él va a entrar. Y la salvación no está en ninguna oración mágica. El que te digan que repitas algo, eso no tiene ninguna magia y va a hacer que el Señor entre en tu corazón. Tenemos que ser realistas. Lo que necesitamos saber es que la salvación es por fe y solo por fe en Jesucristo. Y a consecuencia de eso, esa fe que Dios nos da nos lleva a un arrepentimiento. Y hay un cambio de vida en nuestras vidas. Porque ¿cómo puede ser que desde el tiempo de Juan el Bautista venía predicando un mensaje de arrepentimiento? Y que nuestro Señor Jesucristo compartió un mensaje de arrepentimiento, pero nosotros hoy día repetimos una oración, sigo viviendo como me da la gana y soy cristiano. Voy para el cielo. En Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? El arrepentimiento muchas veces pensamos que es sentirme mal por lo que hice, pero verdaderamente el arrepentimiento que estamos buscando es darle la espalda al pecado, un odio por las cosas que Dios odia y amor por las cosas que Dios ama, y ese poder solo nos lo da Dios. Nosotros no queremos hacer eso, la naturaleza humana no hace eso. Queremos un crecimiento en santidad, un deseo de no ser como el músico que yo quería ser cuando pequeño, como ese ejemplo o ese actor o este hombre.
es ser más como Cristo. Y eso solo nos lo da Dios a través de su Espíritu. Ese arrepentimiento viene de Dios. Nosotros hemos estado estudiando, los que vienen a las clases de los miércoles del Instituto de la Palabra, y nuestro pastor muchas veces nos comparte y vemos que hay muchos falsos maestros, nos hablan de falsos maestros, del falso evangelio que no es evangelio, y sabemos que tenemos que tener cuidado con el engaño, ¿verdad? Pero hay un peligro mayor que los falsos maestros y es el autoengaño. Es cuando nosotros mismos nos queremos creer lo que nos da la gana. Y eso le pasaba a los fariseos. Los fariseos se creían que eran mejor que otros y condenaban a medio mundo. Mucho cuidado, y a esto es a lo que quiero venir hoy, a ese autoengaño. Ellos creían que eran justos, los fariseos pensaban que eran justos y que los otros eran pecadores. Y es posible que haya personas aquí mismo hoy, y no les estoy compartiendo esto para condenarlos. Miren la palabra de Dios. Y haya personas aquí mismo que conocen el lenguaje correcto, que dicen oraciones bonitas, que creen intelectualmente en las doctrinas correctas. Obedecen reglas. Y aún así no sean salvos. La salvación no depende de eso. Tú te puedes endoctrinar y puedes estar hablando y orando y haciendo lo que sea, pero tú tienes una fe que cambió tu vida. Tú tuviste un encuentro con Dios. Tú creíste en Jesucristo como tu único Salvador. No porque querías dejar de algo, sino porque Él es el único camino. Sino porque reconoces que no tienes manera de entrar al reino de los cielos, de que tus obras son horribles para un Dios santo. Has aceptado esa realidad en tu vida. Jesús en su palabra nos ayuda a juzgarnos a nosotros mismos en Mateo 7:13. Dice, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí vamos a ver los dos caminos. Esto fue Jesucristo hablando. Entonces, ya sabemos, me va a decir, pero ya yo sé que hay uno que es un camino para el infierno y el otro es para el cielo. Sí, el camino ancho es esa forma fácil en la que puedo meter todo lo que a mí me da la gana por ahí, puedo meter todo el pecado, todo lo que me da la gana, me entro por ahí. Lo hemos visto, Dios ama a todo el mundo, vengan aquí como son, vamos para el cielo todo. Por ahí entra todo el mundo, pero no es lo que nos dice la palabra de Dios. El hecho de que todo el mundo lo haga no es prueba de que estás haciendo lo correcto. Muchas veces el hecho, las multitudes, porque las masas, esos avivamientos que la gente hoy día quiere estar buscando, están buscando una emoción, están creando una emoción. Y la palabra de Dios, Cristo siempre hablaba de su reino, hablaba de la salvación. No quería crear conmoción o emociones en tu corazón. La verdad de la palabra de Dios es todo lo contrario a eso de que si todo el mundo lo hace, yo lo voy a hacer. El pueblo de Dios siempre ha sido un remanente pequeño, es más pequeño, es una minoría. Y no es difícil si buscamos la palabra para entender. La puerta es estrecha, es incómoda. No es cómoda. Si fuera cómoda se metía todo el mundo. El camino ancho es el camino cómodo, desobediencia, orgullo, arrogancia. Pero si entramos por el camino angosto, debemos de abandonar esas cosas, porque vamos a tener que vivir para la gloria de Dios. Es un camino más incómodo, iglesia. Ahora, una pregunta. ¿Qué nos está costando a nosotros, los que profesamos creer en Jesucristo, hoy,
profesar esta fe? ¿O es cuando yo tengo tiempo o cuando a mí me da la gana? Somos creyentes de Jesucristo solo cuando yo tengo tiempo o yo creo que vale la pena que yo vaya, o es incondicional. ¿Tienes ese poder de Dios, tú lo controlas o Él te controla? Hay que meditar en esto, porque hoy día estamos ya de la iglesia primitiva hemos pasado a un engaño moderno. Y nos advirtió la palabra de Dios que este engaño iba a llegar. El pastor me pidió que compartiera el evangelio y he estado orando. Nosotros salimos a las calles y compartimos el evangelio en diferentes lugares en este pueblo. Y yo le pido perdón a Dios por todas las veces que llevé este mensaje erróneamente y hacía que personas tuvieran fe en una oración o creyeran en mí. Y tomé la decisión de buscar en las Escrituras y compartir esta verdad y pedirle perdón a Dios por lo que hice en otros años. Porque si estamos vivos y estamos escuchando esta palabra de Dios, hay esperanza. Las misericordias de Dios son renovadas todos los días y Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Ahora, ¿te está costando algo? Vamos a volver. ¿Nos cuesta algo? Y si no te cuesta algo, si no te está costando nada, porque tú eres quien toma las decisiones de qué vas a hacer para Dios y cómo lo vas a hacer y cuándo acaba, pues hay que examinarnos hoy. Deberíamos de examinarnos hoy. Hay muchas personas que dicen que confían en Jesucristo, pero nunca abandonan el camino ancho y dicen, pero yo no tomo. Sí, pero sigues haciendo lo que te da la gana. No vives una sumisión bajo Dios. Yo no tomo, yo no salgo, yo no fumo, sí, pero cuando se te invita a compartir en la congregación, no vamos muchas veces, ponemos muchas excusas. Y yo creo que hoy más bien quiero que miremos nuestras vidas con la palabra de Dios y entendamos que no podemos caminar por dos caminos diferentes a la misma vez, ¿o acaso alguien puede? No podemos, yo no puedo irme para Brownsville y para McAllen a la misma vez. Son dos caminos diferentes. La puerta estrecha como la ancha, las dos ofrecen una vía para llegar al reino de Dios. Lo único que la puerta estrecha es solo por fe en Cristo. La puerta ancha lo que representa son todas esas religiones y todo lo que a nosotros nos puede dar la gana de hacer. Obras, autojustificación, pero recuerda que esta brecha tan amplia lo que te conduce es al infierno. Amén, no hay nadie me dice amén. Pero pregúntate, ¿esta es la verdad? ¿Te estoy diciendo la verdad? ¿O tú piensas que te estoy mintiendo? La salvación es solo por gracia. Pero la vida cristiana no es sencilla. Por eso Dios envió su Espíritu Santo. Por nosotros mismos no la podemos vivir. Se necesita el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios para vivir esta vida cristiana. Arrepentimiento, sumisión a Cristo, reconocerlo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas, una vida para la gloria de Él. Vivimos para la gloria de Dios, no para nuestros propios intereses. Mateo 7:15, vamos a continuar, dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los arbrojos? Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No, pues ya vimos cómo es la salvación, ¿verdad? La salvación, el primer punto fue las dos puertas. Ahora vamos a entrar a nuestra vida como creyentes. Y no estoy hablando de que por obras eres salvo, ya hablamos de la salvación. Ahora vamos a hablar del fruto que produce esta salvación. Para autoexaminarnos, para no autoengañarnos nosotros mismos.
Aquí vamos a ver la verdadera fe en Cristo. ¿Qué hace en nuestras vidas? Cambia la vida, produce frutos para la gloria de Dios. En la creación de Dios todo se reproduce según su especie, ¿verdad? Un palo mango no da naranja. Si no siembras nada no vas a tener ningún fruto, ¿verdad? Es un sentido común. Y eso también es cierto en nuestra vida espiritual, iglesia. Esto es muy cierto en nuestra vida espiritual porque yo recuerdo cuando pude reconocer que Jesucristo era el único camino para ir al cielo. No fue de un día para otro, pero cuando yo miro mi vida hoy, miro para atrás, hubo un cambio. No porque yo quería hacer algo, no estuvo en mi control, honestamente les hablo de corazón y les digo la verdad, no. Yo no tenía la fuerza ni las tengo todavía. ¿La fe en Cristo cambió nuestras vidas? Preguntémonos eso. Actualmente. No porque hace unos años hice esto o aquello. Actualmente yo quiero vivir para la gloria de Dios. Porque el verdadero evangelio de Jesucristo transforma una vida para la gloria de Dios. Vivo para esa gloria. Yo no es que estoy cansado, es que no puedo. Tienes razón, con tus fuerzas no se puede. Dios es quien nos da esas fuerzas a nosotros para hacerlo. El falso profeta producía falsa justicia. Siempre ha pasado así. Su fruto, los resultados de su ministerio es falso, no dura. Y cuanto más nos acercamos a estas personas, más nos damos cuenta que son falsos. No estoy llamándolos a calumniar a sus hermanos. Esto es un llamado a autoexaminarnos. Estoy viviendo una vida y está dando frutos para la gloria de Dios. O es hora de que me arrepienta y reconozca que yo no soy bueno. Que yo no soy lo suficientemente agradable como para que Dios tenga un lugar especial para mí en el reino de los cielos. Estos hombres engañadores, ellos se magnifican ellos mismos, siempre. Buscan como, aquí llegué yo, buscan posicionarse y hacerse los grandes, no buscan engrandecer a Cristo. Ellos lo que buscan es ellos ser el centro. Y si ellos no son el centro, yo no quiero saber nada de ustedes. Las personas que creen en una doctrina falsa y siguen a estos falsos maestros, nunca van a producir un fruto para la gloria de Dios. Jamás. Entonces, ¿dónde está mi fe hoy? ¿En dónde puse yo la fe que Dios me dio? Desafortunadamente, a veces hay personas que se dan cuenta de esto bien tarde. Yo le doy gracias a Dios que nos ha ido revelando su verdad paso por paso. Y hoy aquí, después de 14 años compartiendo el Evangelio, puedo pararme y compartir una verdad que lleva ya rato tocándome el corazón. En Mateo 7:21, vamos a continuar. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Páralo ahí. La fe que dice pero no hace es una fe hipócrita, eso no es fe. Jesús no estaba diciendo aquí que la salvación es por obediencia, pero después que eres salvo hay una obediencia que viene a nuestras vidas y Dios la pone. Dios pone ese amor en nuestro corazón y ahorita vamos a llegar a eso. Pero imagina, dice, muchos me dirán, en el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Yo me pongo a imaginar qué cuadro
Imaginémonos estas personas reclamándole a un santo Dios soberano que han hecho maravillas importantes y que son merecedores de ese reino. Pongámonos en ese lugar. No, pero yo he hecho esto y yo hice aquello y yo hice lo otro. ¿Cómo que no? Si yo caminé un montón una vez y repetí una oración muchas veces y le dije a mucha gente en la calle que oraran después de mí esta oración y que iban a ser salvos. A mí me enseñaron eso. Aquí podemos ver por qué no podemos poner nuestra fe en cosas que no son bíblicas. Eso trae mucho daño a nuestras vidas. No hay fruto para la gloria de Dios. Nuestra seguridad no está en lo que nosotros hacemos o en lo que estudiamos. La palabra de Dios sí es nuestra seguridad. Pero muchas veces estamos leyendo. Inclusive, nuestra seguridad está guardada por fe en Jesucristo. Fe que Dios nos dio. No fue que tuviste que estudiar, no fue que tuviste que prepararte. Es por gracia. La gracia de Dios nos salvó. En nuestro Señor Jesucristo está depositada nuestra fe. Gloria a Dios. Vamos al versículo 23 para continuar. Dice, y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó y grande fue su destrucción. Yo cuando miro este pasaje veo cómo Jesús enfatiza que no basta con solo escuchar o profesar fe, sino que es fundamental vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esto no lo pueden hacer personas que han profesado una fe falsa. Y si lo tratan de hacer, y lo tratan de hacer como con sus propias fuerzas, van a ser rechazados por Dios. ¿Tú sabes lo que qué temor? Yo no sé si llegamos al punto de que ya no queremos escuchar estas cosas porque estas cosas a mí no me gustan. Y vengo y cuando el pastor habla de este tipo de cosas, yo no voy a oír eso. Esta gente, él anda enojado. Anda enojado porque está diciendo que es la verdad. Es lo que dice la palabra de Dios. Iglesia, la fe verdadera en Jesucristo produce obediencia y acción. No solo son palabras externas o una apariencia externa. Ninguno de estos discípulos, ellos se quedaron diciendo aleluya en una esquina. O cuando Jesús les dijo, vente para acá. Ah, no, pero sí se quedaron dormidos en una ocasión, pero allí estaban. O sea, no eran, pero ahí andaban. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En qué hemos puesto nuestra fe? Yo creo que después de representar los dos caminos, los dos árboles, nuestro Señor aquí cerró su mensaje con dos constructores y sus casas. Los dos caminos que empezamos en el principio nos ilustran el inicio de la vida de fe. Ahí es cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor, ¿verdad? Iniciamos este camino por la puerta estrecha. Los dos árboles ilustran el crecimiento espiritual, el resultado de esa vida de fe. Va uno detrás de lo otro. Jesús tenía un sermón de 3 puntos en ese lugar.
Y ahora las dos casas nos van a ilustrar el final de esta vida de fe. Cuando Dios llegue con todo su juicio. El camino ancho, ese es el que nos ofrecen los profetas estos falsos. Y nos facilitan la entrada para que nos vayamos por ahí. Ellos te la facilitan, ellos te invitan y vénganse por todo. Pero recordemos que el final de ese pasillo, ¿a dónde llega? A la destrucción. La prueba final en esta vida no es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. A veces yo pienso, no, pues pensemos, solamente pongamos esto en nuestros pensamientos. Lo que tú piensas de ti mismo, nadie aquí lo piensa. Todo el mundo tiene una opinión diferente. Así que podemos parar de dejar de nosotros mismos pensar en que nosotros hemos hecho mucho. Recuerda que todas nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Con eso limpiaban a los leprosos. Eso es lo que opina el Señor. Por eso somos salvos por gracia. ¿Lo podemos entender? Somos salvos por gracia. No es solamente una palabra que repetimos, es algo que no pudimos hacer nada para merecer esta salvación. La prueba final no depende de lo que tú pienses de ti mismo, depende de lo que Dios piensa de ti. De cómo Dios nos ve a nosotros. Yo creo que Dios nos encontrará, si Dios regresa hoy, si Cristo regresa hoy, nos va a encontrar haciendo su voluntad. ¿O qué te va a encontrar haciendo en tu casa? Cuando vemos, dice, sí, pero es fácil hablar ahí. No, mira, la fidelidad a su palabra es la prueba de la verdadera fe en Cristo. La fe que Dios nos da es cuando somos fieles a su palabra. Y si vamos a Mateo 25, 23, dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, gloria a Dios por eso. ¿Cuántos yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado en un momento de tentación, o lo hago o no puedo, sí puedo, no lo hago, pero el Señor dice, si en lo poco fuimos fieles, imagínate el Dios soberano, creador de todo, diciéndote que te va a poner en lo mucho. Es muy fácil a veces aprender un vocabulario religioso, e incluso podemos memorizar versículos bíblicos todos los días. Cantos religiosos los podemos escuchar, aprenderlos, y aún así no obedecer la voluntad de Dios. ¿Por qué será eso? Yo sé que le podemos decir la carne y podemos buscar explicaciones bien teológicas, etcétera, pero ¿por qué no hay un deseo y lo tienes que justificar con una oración? Si esta vida es de verdad. Hubo un cambio de verdad en nuestras vidas. Cuando pusimos esa fe que Dios nos dio en Jesucristo, hubo un cambio real en nuestras vidas. Pero ¿por qué hoy no continuamos, nos cansamos? ¿Qué estabas haciendo tú entonces si te cansaste? Meditemos en dónde está nuestra fe. Cuando una persona nace de nuevo, de verdad, cuando volvemos a nacer de verdad, tiene el Espíritu de Dios viviendo en su interior, el cual te permite conocer y hacer la voluntad de Dios, del Padre. Romanos 8:9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. En otras palabras, si el Espíritu de Dios vive en nosotros, ya tenemos el poder para no seguir esos malos deseos. Sí podemos obedecer el Espíritu de Dios. ¿Tú lo crees? Te estoy diciendo la verdad. Sigue pensando en eso. El que no tiene el Espíritu de Cristo, ese no. Piensa lo que te estoy diciendo si te estoy compartiendo la verdad.
El Espíritu Santo establece su morada en cada persona que confía en Jesucristo. Y esto nos lo dice en diferentes partes de la palabra de Dios. Pero si no existe evidencia alguna de su presencia, ¿cuál es el fruto que sale de nuestras vidas? El Espíritu Santo de Dios es el poder de Dios y saca un fruto. Un fruto, una máquina puede crear un objeto. Los árboles dan fruto porque es vida, ¿verdad? El fruto viene de la vida que se produce a través de tu vida. Es fácil ver el fruto de Dios y es fácil ver el endoctrinamiento. ¿Tú amas a la gente? ¿Te importa la gente? ¿O me vas a poner un título de por medio, por eso es que yo no? ¿Amas a Dios? ¿Lo obedeces? ¿Lo obedecemos? Entonces, son preguntas que me he hecho. Lo que quiero compartir es que muchas veces dependemos de lo que decimos y estamos viviendo una vida cristiana con nuestras palabras. Las palabras no sustituyen la obediencia. Puedes buscar excusas donde sea, pero la obediencia es una cosa y tus palabras son otra. Como tampoco las obras religiosas tampoco sustituyen la obediencia a Dios. Ni la predicación, ni la expulsión de demonios, ni el servicio nos dan seguridad de salvación. Hay un fruto que sale y ese fruto es vivo. Pero muchas veces ya lo estamos maquinados, somos unas máquinas, venimos a hacer y esto es lo que a mí me toca y como yo hago café, yo abro la puerta, yo prendo el aire o yo hago esto, yo hago lo otro y yo recé una oración hace años, pero no tengo ningún interés hoy en meterme la palabra, no me interesa compartirle las buenas nuevas a nadie. Hay un fruto vivo, yo no lo digo para condenarte, te estoy hablando la palabra de Dios para que nos autoexaminemos en este día. Yo no comparto mucho aquí, así que si tengo la oportunidad, te quería compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Recordemos cómo Judas andó con Jesús y participó probablemente de toditas estas obras. Y no fue al cielo, traicionó a Cristo. En los últimos días Satanás, la palabra de Dios nos dice que Satanás va a usar prodigios mentirosos para engañar a las personas. Pero Dios nos dio completamente el poder para hacer todo lo que Él nos exige. Cuando nosotros vamos a Romanos 5:5, Dios nos puso su amor en nuestros corazones y eso es lo que nos motiva a obedecer a Dios y poder servir a los demás. Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Gloria a Dios. Dios nos puso ese amor. Si ese amor no está en ti, yo sé que no lo puedes fingir. Yo no puedo, nadie puede empujarte a que finjas algo que no tienes. Si no lo tienes, lo vas a hacer un poquito y después en la vida real, mientras más cerca uno está, uno sabe, se da cuenta. Pero hoy nosotros tenemos una oportunidad porque la misma palabra que nos confronta nos dice que las misericordias de Dios son renovadas todos los días. Cuando nosotros éramos pecadores, no nos pudimos salvar nosotros mismos. No había manera. Por eso Cristo murió por nosotros. Oye, no es fácil que una persona dé su vida, ¿verdad? Por alguien, aunque sea bueno ni nada. Pero yo creo que la manera que Dios nos demostró su amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos,
nosotros podemos entender que eso que Dios depositó en nuestros corazones, ese amor, es lo que nos da la fuerza para nosotros poder obedecerlo. No se trata, yo sé muchas cosas y no se trata de que, yo sé muchas cosas y no hago ni la mitad de las cosas que sé. El hecho de que sepas algo no significa que lo vas a hacer, pero hay una evidencia del verdadero, hay una evidencia de salvación en la vida. No te salvas por las obras, pero esa salvación es ese espíritu que Dios depositó en nuestros corazones, da una evidencia viva. Dios hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Estamos en paz con Dios. Y es un secreto para el mundo no lo sabe. Eso es lo que podemos hacer para el mundo si amamos a Dios, amamos a la gente. Nosotros creímos una vez por la gracia de Dios. Creímos en Jesucristo, en el Evangelio de su Hijo, por la gracia de Dios. Y por gracia hoy nosotros podemos estar escuchando esta palabra. Pero es para ponerla en práctica. En Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan. ¿A quién? A sí mismos. No necesitamos ni que nadie nos engañe, nos está diciendo la palabra. Con el hecho de no hacerla, ya nosotros nos estamos engañando. No necesitamos que vengan falsos maestros. El hecho de que no la pones en práctica, ya te engañaste. No nos limitemos solo a escuchar, a estudiar. Nuestro oír, que solo viene por su gracia, debe tener como propósito el hacer. Si nosotros venimos y nos congregamos, venimos al Instituto de la Palabra, venimos y estamos estudiando, compro libros, hago notas, eso es para vivirlo. Para saber para dónde vamos, ¿verdad? Es como nos da el norte, la dirección, el manual de instrucciones. Está aquí. Y construimos sobre la roca. Recordemos, Pablo, la iglesia de Corintios, la fundó sobre la roca, sobre Cristo. El fundamento de esta parábola, más bien es la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia que es la evidencia de la verdadera fe, de la fe que salva. Santiago 2:14 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de sus enseñanzas, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Jesús nunca usó a mi fulano de tal, los fariseos siempre usaban el nombre de otra persona al final de sus oraciones, porque no venían con la autoridad de Dios. Jesús nunca vino muy bravo, ¿verdad? Sí, muy de esto, porque él era el Hijo de Dios. No tenía que impresionarlo, tratar de impresionar a nadie. Él sabía quién era, sabía su identidad. La fe en acción es fidelidad a Dios, iglesia, y de nada nos sirve decir que somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Eso es una fidelidad muerta. Muchas veces decimos que somos fieles y cuando alguien quiere confrontarme, no. Cuando un hermano nos quiere confrontar de buena manera, lo mandamos a callar. No, tú a mí no me vas a decir nada de estas cosas. Yo no sé quién eres tú para decirme eso. No. Debe de traer una fidelidad viva. Vamos a vivir para la vida de gloria. Los dos edificadores tenían una historia en común, los dos. Estaban haciendo una casa. ¿Cuál era la diferencia? Que se veían bien por fuera, pero por dentro. Y la cosa es que esto no se trata de una apariencia externa. La diferencia estaba en el fundamento de esa casa. Nos podemos ver muy bien por fuera, venir con las mejores ropas, buscar el mejor traje para llegar aquí los domingos. Pero es adentro
Es el fundamento. ¿En dónde está? ¿Dónde está la fe de nosotros puesta? Una profesión falsa va a llegar hasta el día que llegue Jesús, y nosotros los que creemos en Cristo estamos esperando que llegue ese momento. Viene un juicio. Y no debemos de confundirnos con que la salvación es por obras, porque el Señor lo que estaba ilustrando aquí más bien es que al final nuestra fe va a ser probada. ¿Tú lo crees? ¿Quién es Jesús? Aquellos que han confiado en Jesucristo y demuestran una vida en obediencia, no por impresionar a nadie, ¿verdad? Una vida por agradecimiento. Pues no tienen nada que temer. Pues sabemos quién viene por nosotros. No importa. Entonces, hoy les tengo un reto. ¿Cómo vamos a poner nosotros a prueba nuestra profesión de fe? Vamos a depender de los aplausos, de los reconocimientos, de lo que la gente, qué bonito eres, qué bien lo hiciste, de los halagos, o de, pastor o señor, usted tiene una unción bien poderosa. Yo creo que no, porque de esos hay ya muchos en el camino ancho. No necesitamos que nos aprueben esas personas. Yo creo que recordemos que hay muchos que dependen de la palabra Señor, Señor. Y nos podemos recordar que eso no nos da ninguna garantía de salvación. Examinemos cuánto nos cuesta vivir esta vida de fe y profesar a Cristo. ¿Cuánto nos está costando a nosotros? Hay frutos piadosos en nuestras vidas. Yo creo que las casas nos recuerdan que la verdadera fe en Cristo va a perdurar, no solo en las tormentas de la vida, sino hasta el juicio final. Y es lo que nos enseña la palabra de Dios. Yo me imagino la congregación, la gente cuando estaba ahí, ya estoy por cerrar, pero las personas que estaban ahí cuando Jesús terminó este sermón, si vamos a Mateo 7:28 otra vez, dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Imagínate, un hombre sin usar palabras de filósofos famosos, un hombre sin... Solo el Hijo de Dios fue con la autoridad y la humildad de que yo vine a compartirles esto con la autoridad que me da mi Padre. Y lo que les estaba diciendo era la verdad. Sí, las personas se iban. Sí, muchos querían confrontarlo y lo llevaron a una cruz, pero ese era el plan de Dios. De toditas las preguntas que nos podemos hacer en nuestra vida, pensemos esta otra vez. ¿Somos lo suficientemente buenos para ir al cielo? Y olvídate de lo que nos han enseñado ya, o de un tratado que hayas leído. ¿En dónde fue que pusimos nuestra fe? ¿De qué depende tu esperanza o seguridad en la vida? En Mateo 3:1, y ya con esto voy a cerrar. Dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista no vino con repite después de mí, o vamos toditos a hacer una fiesta, o Dios los ama a todos con sus herejías y el homosexualismo. Vénganse para acá. No, él vino: arrepentíos. La predicación de Juan se centró en el arrepentimiento y en el reino de Dios. No se centró en otra cosa más que no fuera en eso. Cuando a Cristo le hablaban de algo y lo trataban de desviar, ya fuera de dinero, de política, él se iba para el reino de Dios. No se distraía en nada en su camino. Él continuaba llevando un mensaje de que el reino de los cielos había llegado. Cuando nosotros vemos en Lucas 13:3 dice: os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Nosotros sabemos que el arrepentimiento es un don que Dios nos da. Nuestro pastor nos lo ha enseñado. Pero a consecuencia de ese arrepentimiento
tenemos una nueva vida para poderla vivir para la gloria de Dios. Y ese es el poder que Dios nos ha dado. Ese es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y en donde hemos puesto nuestra fe. El arrepentimiento no es un remordimiento. Tampoco es decirle a alguien, perdóname, porque lo que hice eso es una confesión. Y cuando se lo dices a Dios, Señor, no quiero hacer esto más, eso es confesión. Arrepentimiento es que no lo hagas más nada. No es que llores, es que cambies. Cuando el pecado nos trae ese dolor y ese sufrimiento, ese dolor que tenemos no es para vivir una vida sufriendo. Es para que cambie. No sufras por el pecado. Dios nos hizo libres. A veces nos distraemos en otras cosas que no tienen que ver nada con lo que Dios nos mandó a hacer. En Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Ya no era que venía, ya había llegado. Y gracias a Cristo, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, hoy tú y yo tenemos una seguridad y podemos caminar en paz con Dios. Cristo hizo esa paz con Dios. Dios la hizo a través de su Hijo. Iglesia, en conclusión, vamos a poner, lo único que a nosotros nos salva es esta fe. Dios nos la dio. Y si no hemos podido creer y hemos creído en otra cosa, nosotros podemos en este tiempo pedirle perdón a Dios, arrepentirnos. Si Dios está moviendo tu corazón ahora, a ti en tu casa que nos están viendo o aquí mismo, y tu fe, tu confianza estaba puesta en una persona o en una oración o en un ministerio, vamos a ponernos de pie. Y les voy a pedir que me acompañen en oración. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Estamos en tu presencia, Padre, y te pedimos, Señor, perdón. Padre, perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Perdónanos por haber puesto nuestra fe y haber creído en otra cosa que no fuera tu Santo Hijo Jesucristo. Perdónanos por lo que le hemos dicho a otras personas, Señor, y como los hemos dirigido por un camino que los lleva a la destrucción, Padre. Padre, perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te necesitamos. Nosotros sin ti no podemos hacer nada. No tenemos nada que ofrecerte. Envía tu Espíritu Santo en nuestras vidas que nos fortalezca, Señor. Te necesitamos para poder traerte gloria a ti, Señor. Y queremos vivir para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo. Perdónanos, Señor. Te amamos y te necesitamos, Padre. Gracias, Señor. Te pido que en este día, Padre, nos lleve en una dirección en la cual convictes nuestros pensamientos y nos permitas reconocer tu verdad y solo tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.